Sean todos bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles 26 de marzo acá en CNN Chile. Un día en que nuevamente el cobre subió a su máximo valor de toda la historia. $5 con 27 centavos en la libra en sus contratos futuros. No es en el precio spot de mercado del día a día, sino que en sus contratos específicamente a un mes. Bueno, en el mercado hay quienes dicen que podría seguir subiendo el cobre, hay algunos que dicen que ya estaría más o menos llegando a su techo. ¿Cuáles son las razones? Eso nos cuenta Fernanda Moya. El cobre es uno de los metales con mejor desempeño en 2025, con un alza de 27% solo este año. Uno de los factores que están detrás de este repunte es que en un solo mes Estados Unidos importó 500.000 toneladas, cuando lo habitual es que sean 70.000. Todo ante la especulación de que ese país aplique mayores aranceles al cobre. Si yo tengo un arancel muy alto, eso se va a traspasar a precio producto. Por lo tanto, por eso hay un ciclo alto por una sobredemanda. Nivel de demanda que no sería sostenible por mucho tiempo, según la Comisión Chilena del Cobre. Es posible que ocurra una leve corrección a la baja una vez que los productores estadounidenses empiecen a utilizar el cobre del que se abastecieron todo este periodo. Además, China, la segunda economía del mundo, busca reactivar su crecimiento proyectando un avance del PIB de 4,6% para 2025, lo que ha impulsado la demanda de cobre. Sin embargo, este punto también genera incertidumbre. Para China, este año crecer un 5% es un desafío, teniendo en cuenta que los aranceles afectarían el crecimiento global, y es precisamente por este motivo que no vemos el cobre sosteniéndose sobre los $5 en el mediano plazo, y sí lo vemos oscilando en alrededor de 4,5 a $5. Cualquier factor que cause una disminución significativa y sostenida de la actividad económica y la demanda de cobre en China podría presionar los precios a la baja. El mercado sigue dividido sobre qué tan alto puede llegar el cobre. Según Trading Economics, se espera que se mantenga en torno a los $5,18 en el corto plazo y que suba hasta $5,49 en un año más. Asimismo, Long Forecast predice 5,69 para marzo del 2026. Seguimos viendo un escenario mediano-largo plazo en que el cobre pueda seguir con su tendencia al alza, aproximadamente un nivel de 18-20% más de los niveles actuales. Pero no todos ven un alza sostenida. Algunos expertos creen que el mercado ya ha tocado un techo y que los precios actuales son difíciles de mantener. Nuestra proyección se sustenta en que el mercado incierto en el que estamos hoy pudiese corregir a la baja el precio, que sigue siendo un promedio muy elevado, y esto ya que se sustenta en los fundamentos los cuales se mantienen sólidos y están relacionados con la dependencia de la transición energética con el cobre. Asimismo, el Banco Central en su informe de política monetaria de marzo proyectó que el precio promedio se estabilizará en torno a $4.30 por libra desde hoy hasta 2027, nivel que aún es favorable para nuestra economía. Van a entrar más dólares a la economía y eso va a mejorar el peso chileno a nivel mundial, haciéndolo mucho más competitivo, lo que mejora también la escenario de comprar productos al extranjero, por lo que esto se espera que traiga mejoras en la actividad económica y se pueda transferir a otras áreas del país. Es, en resumen, mayor actividad económica y crecimiento para el país. Chile es el mayor productor mundial, representando más de un tercio de la industria cuprífera. Por eso sería el principal perjudicado si Donald Trump pasa del mero estudio a la aplicación directa de aranceles. Si bien en los últimos años el peso de los ingresos del cobre para las arcas fiscales ha disminuido, de todas formas, que el cobre llegue a estos récords va a significar más ingresos por parte, especialmente, de impuestos que pagan las mineras privadas y, por supuesto, también lo que recaude Codelco con sus ventas. De hecho, este viernes se van a presentar los resultados de Codelco y obviamente esta racha alcista del cobre va a tener efectos. De todo eso nos cuenta Natalia Muñoz. Celebra la minería con el precio récord del cobre, pero no solo entran más recursos a las compañías, sino también las arcas fiscales se benefician con la buena racha. Por ejemplo, si el precio del cobre se mantuviera
en torno a $5 promedio durante el resto del año. Estamos hablando de cerca de 2.700 millones de dólares más de ingresos al fisco. Cuando se conozcan finalmente los aranceles y se apliquen, probablemente ese efecto desaparecerá y volveremos a una condición más normal, la cual probablemente sea un tanto más baja que la que tenemos actualmente, pero no un derrumbe en los precios. Aunque no se mantenga el precio promedio en $5 la libra del metal rojo, ya se adelanta una mayor recaudación. La Dirección de Presupuestos estimó que en 2025 habrá un precio promedio cercano a $4.10, menor al promedio actual que ya va en 4,23 durante el año. En 2024, los ingresos fiscales de la actividad minera fueron alrededor de 5.500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 4.000 millones vinieron de la industria privada, entre impuestos a la primera categoría, royalty y otros, y los otros 1.500 millones de los aportes que hace directamente Codelco. Si el promedio fuera 4.23, deberíamos tener aproximadamente unos 400 millones de dólares adicionales de ingresos este año, y eso es una muy buena noticia para el país. El año pasado ya se registró un incremento de más de 40% en los ingresos fiscales que vienen de la actividad minera. Este año expertos proyectan incrementos cercanos al 10% en la contribución fiscal de los yacimientos, lo que podría significar entre 500 y 800 millones de dólares adicionales para las arcas del Estado. Vamos a oficiar a Hacienda para que se tomen todos los resguardos y que estos recursos sean destinados a ahorrar, a inversión y también a pagar las deudas que ha generado este déficit fiscal en los últimos 3 años. Este gobierno ha tenido la valentía, en conjunto con Codelco, de por primera vez inyectar, capitalizar recursos para esta empresa que es del Estado, y por lo tanto cuando esta empresa se hace más eficiente y tiene más recursos, significa que tenemos la mayor disposición de servicios sociales para nuestra gente. Con más recursos, el Estado puede bajar su necesidad de endeudarse para cumplir con sus compromisos, algo muy importante si la deuda pública ya supera 42% del PIB. Mayores ingresos no afectan al balance estructural, que básicamente como están definidas nuestras metas fiscales, sino que más bien lo que permiten es que el Estado se termine endeudando menos, digamos. Además, está vigente una mayor recaudación por el royalty minero, que va a los 307 municipios beneficiados con la normativa. Tiene una forma de cálculo, una base de cálculo respecto a 2 componentes. Primero tiene un componente ad valorem, que el componente ad valorem significa que se va a cobrar un porcentaje de las ventas totales, sin deducción de los costos. Y el otro componente tiene que ver con la utilidad de la empresa minera. La producción de cobre está al alza, también hay un efecto puntual de la entrada en vigor del impuesto adicional a la minería, al royalty. Por ejemplo, Escondida BHP aumentó sus ganancias en 40% durante el año pasado y pagó 1.724 millones de dólares por royalty minero. En tanto, los resultados de Codelco se conocerán a final de esta semana, donde se presume habrá buenos resultados por esta racha alcista del metal rojo. Cambiamos de tema y les cuento que este miércoles en el Diario Oficial se publicó la reforma de pensiones. La ministra del Trabajo explicó cuáles van a ser las primeras medidas que entren en vigencia. Primero es que hoy día se publicó la ley, tenemos número, la 21.735, y era importante tener esa certeza porque los beneficios empiezan a correr desde la fecha de publicación. Los primeros beneficios son el seguro de lagunas previsionales que parte en mayo. En agosto los empleadores ya se tienen que preparar para empezar a pagar el 1%, el 7% que se va a enterar en 9 años, pero parte en este agosto, y en septiembre parte el primer aumento de la PGU para los 250.000 pesos. Van a ver beneficiadas las personas mayores de 82 años, las personas que están con pensiones de invalidez, que antes quedaban a la cola. Ahora el presidente dispuso que se pusieran primero, ¿cierto? En enero sube para todos, los que están en renta vitalicia o retiro programado, si son mujeres que hayan cotizado 10 años y si son hombres que hayan cotizado 20 años. Y ahora hablamos de una polémica religiosa comercial, porque parlamentarios de Chile Vamos presentaron un proyecto de ley para que el 18 de abril, que es Viernes Santo, no sea solamente un feriado normal, sino que sea irrenunciable, entonces con gran parte del comercio cerrado, algo que fue duramente criticado por el Gremio Nacional del Rubro.
La presentación de este proyecto de ley a tan pocas semanas de las festividades de Semana Santa se presta para suponer una suerte de populismo y oportunismo electoral. Anunciar una medida como esta requiere de un diálogo mucho más acabado y de un análisis del impacto que pueda tener tanto en el comercio como en las otras áreas de la economía. Nos encantaría que los autores de esta moción parlamentaria pudieran explicar el alcance de la expresión "el comercio que todos conocemos", ya que el comercio que todos conocemos tiene distintos tamaños, se ubican en distintos lugares y atiende necesidades diversas de los consumidores. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso en los miércoles, que tratamos siempre de dedicar temas que sean de utilidad para ustedes, hablaremos de la operación Renta. Hay algunos cambios que son bastante interesantes de analizar y también algunas recomendaciones. Las tenemos al regreso acá en Agenda Económica. Ya está terminando marzo y llega abril, momento de la operación Renta como es en todos los años. Revisemos la página web del Servicio de Impuestos Internos porque allí, cuando uno ingresa, puede ir directamente a esta página que es específicamente sobre la operación Renta. De hecho, hay un acceso para las personas, también para emprendedores, para las empresas. Entonces se está preparando el organismo para resolver dudas generales. Es precisamente eso lo que vamos a hacer ahora en Agenda Económica porque hay novedades. Tampoco es que haya cambiado mucho el panorama de la operación Renta de un año a otro, pero hay algunos cambios y recomendaciones importantes. Es lo que vamos a conversar ahora en el contacto con la persona que vemos en pantalla, Consuelo Muñoz, socia de Tax and Legal de Forbis Mazars, a quien le agradezco por estar con nosotros. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, Nicolás. A ver, ustedes están preparando una guía para entender mejor los cambios, no solamente para sus clientes, sino que también para quienes les pregunten. Y en general, ustedes tienen esa visión de que no hay grandes novedades en la operación Renta. Sí, efectivamente, nosotros no vemos grandes cambios en relación a las operaciones Renta de los años anteriores. ¿Qué podríamos decir que es una novedad? Que se han incorporado algunas declaraciones juradas, por ejemplo, que vienen a materializar algunos cambios normativos. Por ejemplo, hay que informar el impuesto sustitutivo de las rentas finales, eso hay que presentarlo. En la declaración jurada de los arrendamientos, por ejemplo, ahora hay que informar los arrendamientos virtuales, cuando tú tienes oficinas virtuales, pero en general no vemos grandes cambios en relación a años anteriores. Sí, vamos a detallar esos dos aspectos que tú mencionaste, pero ustedes tienen una recomendación para nosotros, las personas naturales, que si vamos a hacer una declaración, es decir, por ejemplo, la que nos propone el Servicio de Impuestos Internos, no la hagamos inmediatamente. ¿Por qué? Sí, mira, en general nosotros a nuestros clientes les recomendamos esperar un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que la propuesta de declaración del Servicio de Impuestos Internos se alimenta con las informaciones que presentan los pagadores de la renta o los agentes retenedores. Y los agentes retenedores tienen plazo hasta este viernes para presentar esa información. Entonces, si la información que presentan los agentes retenedores tiene algún cambio o es modificada posteriormente y yo me apuré y presenté mi declaración con la información primitiva de mi agente retenedor y después esto sufre un cambio, mi observación va a salir observada. Mi declaración va a salir observada. Entonces, en definitiva, siempre sugerimos esperar un poco, quizás 1 o 2 semanas, cosa que la información ya sea definitiva por parte del agente retenedor y no se sufran cambios con posterioridad. Entonces, si una persona no necesita urgentemente la devolución de impuestos, si es que la necesita, es bueno esperar, por ejemplo, para la segunda quincena de abril. Sí, efectivamente, esa es la recomendación. Esperar un poco y ahí uno va un poco más seguro con la información. Ya. Y de una forma más completa. Muy bien. Otra recomendación que ustedes hacen, por supuesto que la declaración que propone el servicio, la revisemos los contribuyentes para que todo esté en orden. Pero aquí te quiero preguntar, porque uno cuando lee la declaración, si uno no es experto tributario, uno en verdad queda más o menos en blanco y dice, sí, me hace sentido, pero no es fácil leerla y decir, sí, está absolutamente correcto. Uno verdaderamente confía en lo que propone el servicio. Sí. Bueno, ahí nuestra recomendación es siempre revisar la propuesta del servicio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bien lo dice la palabra, es una propuesta de declaración. Y en definitiva, uno como contribuyente es el responsable final de la información declarada. Entonces hay que tener más o menos una idea que la información sea consistente con las rentas recibidas, con los créditos obtenidos, por ejemplo, de dividendos por retiros realizados de sociedades. Hay que en el fondo igual darle una segunda vuelta. Ahí la recomendación es siempre ser un contribuyente informado. Y ahí es donde estas plataformas del servicio y estos asistentes virtuales nos vienen a ayudar a ese proceso.
En el fondo, entre más informados seamos los contribuyentes, mucho mejor, porque podemos entender mejor estas propuestas de declaración y nuestras declaraciones de renta, que en definitiva es algo que tenemos que hacer todos los años. Lo vemos como muy positivo, entender lo que uno está realizando y dar el ok final a la propuesta de declaración de una manera muy informada. Consuelo, tú lo mencionaste recién. Hay cambios en cuanto a la distribución de dividendos respecto al impuesto sustitutivo. Y yo recuerdo que hace algunas semanas el ministro de Hacienda destacaba lo que se había recaudado por acogerse a este impuesto sustitutivo. Si nos puede explicar un poco cuáles son esos cambios que deben estar bien expresados acá en la operación renta. Bueno, en definitiva tiene que ver con el reflejo y la materialización de lo que fue aquellos contribuyentes que se acogieron a este impuesto sustitutivo y que en definitiva ahora van a significar una rebaja en las declaraciones de las personas naturales, que tenía que ver con que era un impuesto sustitutivo de impuesto final. Entonces, en definitiva, esto tiene que ver con un proceso que ocurrió durante el año pasado, que tenía que ver con una franquicia tributaria y, claro, fue muy importante para el gobierno porque significó un aumento en la recaudación fiscal, mucho más de lo esperado. Y ahora esto es como la patita final para poder cerrar el proceso y los contribuyentes puedan, en el fondo, hacer valer este beneficio, imputar los créditos correctamente. Tengo entendido que se acogió a un beneficio para pagar un poco menos de impuestos respecto a lo que deberían por retiros anteriores. Aquí te pido un poco también de ayuda para entenderlo bien. Claro, en definitiva tenía que ver con rentas que habían postergado su tributación, que no tiradas de las empresas y que no habían estado sujetas a tributación final. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Que en definitiva ofreció una tasa que era más atractiva que la actual vigente para cualquier otro retiro, en pos de aumentar la recaudación por este impuesto final. En definitiva, estaban en la empresa sin gatillar impuestos finales y no eran retiradas precisamente porque el retiro tiene una tasa que grava muy altamente en el fondo de esa renta. Entonces se rebajó un poco la tasa, cosa de que estos retiros fueran menos onerosos para los contribuyentes. Muy claro. También mencionaste al principio de nuestra conversación que se tienen que declarar las oficinas virtuales. Y aquí yo también recuerdo que hubo una polémica, porque el Servicio de Impuestos Internos informó en algún momento que no se podía tener oficinas virtuales, sino que tenían que ser físicas. Eso produjo algo de ruido. Sí, en efecto. Yo creo que esto tiene que ver un poco con el control que quiere realizar Impuestos Internos sobre esta situación propiamente tal. Y realmente entender a aquellos contribuyentes que están haciendo uso de esta figura, que por cierto es absolutamente legal y puede ser utilizada. Pero en definitiva aquí viene como a entender un poco qué contribuyentes están haciendo uso de esta figura y cuáles no. Perfecto. Otra medida que también sigue causando algo de duda y que también generó polémica, el hecho de que los bancos tengan que informar cuando un contribuyente tenga al menos 50 transacciones bancarias de distinto origen. Aquí incluso salió el chiste de que, bueno, ¿y qué pasa si alguien hace un asado y tiene que cobrarle la cuota a más de 50 personas? El Servicio de Impuesto Interno le va a llegar esa información por parte del banco. Eso fue un caso que se utilizó como extremo. ¿En qué quedó entonces esta normativa? Bueno, ahora en definitiva se creó precisamente una declaración jurada para esta declaración renta que tienen que presentar los bancos 2 veces al año, en la cual estos tienen que informar a aquellos contribuyentes que caen en una de estas dos hipótesis. Una es recibir más de 50 transferencias en un mes o 100 dentro del periodo de 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que en definitiva los bancos informan y el servicio tiene que procesar esta información con las matrices de riesgo que tiene, con los análisis internos que hace y verificar en definitiva el origen de esas transferencias y si corresponde a ingresos, si hay un negocio atrás que deba tributar o no. En definitiva es darle esta información al servicio para que el servicio pueda verificar que la persona en el fondo que recibió esas transferencias esté cumpliendo con la normativa tributaria vigente. Entonces, en el caso que te mencionaba u otro similar, el banco lo va a informar igual, pero el Servicio de Impuestos Internos, si ve que se trata de la cuota de un asado o de un partido de fútbol o algo similar, lo va a descartar. Eso es. Claro. En definitiva, el Servicio de Impuestos Internos tiene y es regido por un marco legal que va a aplicar como está establecido en la ley, en definitiva. No tiene que ver con determinar impuestos donde realmente no lo corresponde. Muy bien. La última duda que tengo para que la expliques, beneficio por crédito hipotecario. ¿Esto es algo que le va a interesar a las personas que nos escuchan? Sí, esto
es una novedad de esta operación renta que tiene que ver con una franquicia tributaria que se relaciona con la compra de viviendas nuevas durante el año pasado, que va a significar que aquellos contribuyentes que ya han tenido gastos por dividendos puedan rebajar del monto del impuesto un tope máximo aproximadamente de 1 millón de pesos. Así que lo vemos como una franquicia bastante positiva para aquellos que tuvieron la posibilidad de comprar viviendas nuevas. ¿Existían beneficios similares para los créditos hipotecarios y para los gastos en educación? Sí, en efecto, existe algo bastante similar. Perfecto. Te quiero preguntar, Consuelo, ¿estas son las dudas también que tienen los clientes que ustedes asesoran en Forbes Mazars o tienen también otras preguntas que ustedes han tenido que resolver, más o menos para saber dónde están las inquietudes de las personas? Mira, en general, la operación renta siempre, bueno, es siempre bien complicada porque se concentra toda la presentación de las declaraciones dentro del periodo de un mes y con las declaraciones juradas siempre nos extendemos un poco a junio. Pero sí, en general, estas son las dudas que se han repetido con los clientes. Y otro tema que ha sido bastante relevante tiene que ver con la ley de cumplimiento tributario aprobada por la última reforma y entender bien cómo se va a parar el Servicio de Impuestos Internos en relación a estas nuevas facultades y medidas de fiscalización y cómo va a afectar lo que se declara en esta operación renta. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo el servicio ejerce estas facultades y en definitiva si se mejora el proceso de cumplimiento tributario. Y eso que todavía no se presenta el proyecto de reforma al impuesto a la renta, tema de conversación para otra oportunidad. Y le agradezco, Consuelo Muñoz, por estar con nosotros, socia de Tax and Legal de Forbes Mazars, en esta verdadera respuesta y pregunta respecto a la operación renta. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, adiós. Espero que esta conversación le haya servido para aclarar dudas respecto a este proceso muy importante de todos los años. Termina la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.